Muy buenos días, Hernán Lacunzo. Un gusto volver a conversar con vos. Se cumplieron prácticamente 110 días, hoy es el día 109 del gobierno de Javier Milei. Me gustaría un balance económico sobre lo que vos ves en estos casi 3 meses del presidente Milei. Hola, buen día Jorge, siempre un placer hablar con vos. Creo que en el día 110, Jorge, estamos mejor que en el día 1, por lo menos en haber disipado algunos fantasmas, algunas tormentas que había incipientes que había dejado el gobierno anterior, como por ejemplo una hiperinflación. Hoy no se habla de eso porque ese riesgo se ha aventado, pero bueno, es bueno tenerlo siempre presente en este balance. Se ha encarado, me parece, una parte bastante delicada, una cirugía bastante delicada de algunas, para desactivar, por ejemplo, el tipo de cambio atrasado, las tarifas atrasadas, las reservas negativas en más de 10 mil millones de dólares, un agujero fiscal infinanciable, que alimentaba con maquinita. Bueno, todo eso, Jorge, que te diría que se ha empezado a regar un poco las raíces de esa economía, a normalizar ese campo para que después eventualmente florezca algo en la próxima primavera, por seguir una metáfora. Ahora, claro, la contracara de eso es una actividad que se ha derrumbado, un desempleo que ha subido, una pobreza que seguramente también ha subido, lo sabremos en unos meses, eh, pero que en realidad es sincerar una situación artificial que estaba disimulada con plan platita, con dólar atrasado, con tarifas ficticias, y que bueno, pero bueno, obviamente la población, el bienestar ha bajado porque bueno, hay menos empleo y hubo un fogonazo inflacionario producto, bueno, de todas las inconsistencias que había que atender y que bueno, que se recorrieron estos primeros 100 días, ¿no? Hernán, eh, creo que nadie duda, inclusive el gobierno saliente, de que no se podía seguir de la misma manera que se venía. La pregunta es sobre el costo con el que se realiza eh, una corrección. Y allí voy con la famosa metáfora de la licuadora versus la motosierra. Que el dólar hoy siga costando 1.000 pesos demuestra de alguna manera de que la devaluación que se hizo en diciembre, el 118%, fue exagerada y tenía como objetivo producir más inflación casualmente para que funcionara la licuadora? Yo creo que, Jorge, que a ver, siempre hay ejercicios contrafácticos, ¿sabes? Se Ujú. podría hacer de otra manera y no sabemos bien qué habría pasado. Pero creo que no había mucho margen. Cualquiera hubiera asumido, de todos los candidatos que había el año pasado, no había mucho margen para hacer más de lo mismo, sin duda que no, pero tampoco para demasiado gradualismo. Porque la inflación, por poner un solo indicador muy visible, digamos, 2 años atrás había sido 50, el año anterior 100 y el año pasado 200. Y si no se hacía un programa más de shock, bueno, ahora en la entrevista esta estaríamos hablando si la de este año sería 300 o 400. Entonces creo que no había margen, se habían agotado, erosionado todos los márgenes. Se estaban usando depósitos de la gente para pagar importaciones. O sea, había 15 mil millones de dólares o 13 mil millones de dólares de reservas negativas. Eso es usar encajes, o sea, depósitos de los particulares para atender obligaciones del Estado. Entonces, no, creo que no había espacio para aquel dilema que tuvo Mauricio Macri al principio de su gestión, gradualismo shock, que fue una elección, digamos. Bueno, ahora creo que no había tal dilema. Respecto a cómo encarar el tema fiscal, que es, si querés, lo que tu pregunta de motosierra o licuadora, que es el primer peldaño de la lógica, creo que está llevando a este programa, que bueno, no gastar más de lo que ingresa, entonces no darle a la maquinita, entonces bajar la brecha y unificar el mercado de cambio, normalizarlo, y entonces recuperar el crédito, que son los 4 escalones, creo que aspira, que construye o que propone este modelo.
Bueno, sí, que en un lapso de un año, tampoco va a ser en 3 o en 6 meses. Si el primero está débil, porque hay demasiada licuadora, y entonces eso no se puede sostener, bueno, pone en riesgo toda esa escalera. Entonces, el desafío de los próximos 100 días es demostrar que eso es, uno de los desafíos es demostrar que eso es sostenible y no cometer errores en el camino, que también podemos hablar de los próximos 100 días, si queréis, para ver dónde poner la energía. Y hablando de los próximos 100 días, escuché economistas que merecen todo respeto decir que no se logra eliminar la inflación, o sea, reducirla a un dígito anual, solo con medidas monetarias en un país que tenga una inflación muy alta durante mucho tiempo. Los cálculos del REM indican que en diciembre podríamos tener entre un 5, un 6, un 4% de inflación, lo que de cualquier forma proyecta para 2025 una inflación igual alta. O sea, finalmente no se habría logrado terminar con la inflación. ¿Vos creés que es necesario para que un plan antiinflacionario tenga éxito, además de medidas macroeconómicas, medidas de tipo heterodoxas, como podría ser un acuerdo, como fue en el caso, un acuerdo de sectores económicos, como fue en el caso, por ejemplo, de Israel en 1985? Adolfo Canitrot, que fue un economista radical, Ujú. profesor de muchos economistas de esta generación, decía, a la inflación hay que tirarle con de todo, con medidas ortodoxas, o sea, monetarias, heterodoxas, o sea, de acuerdos sociales, políticos, y hasta con macumba si hace falta. Entonces, para ponerlo en perspectiva, Jorge, lo que está sucediendo ahora este primer trimestre, estos primeros 100 días, es bueno, una normalización de precios relativos, entre ellos el dólar, que era uno de los que estaba más atrasados, y atender el fogonazo inflacionario asociado a aquella devaluación. Que me preguntaste antes, ¿fue exagerada? Bueno, se guardó un colchoncito, no me parece mal, porque después vos podés conducir la inflación o desacelerar la inflación un poco con el tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, podemos volver a eso. Pero a tu pregunta nueva, no va a alcanzar, o por lo menos no va a alcanzar con un costo social digerible o con una recesión digerible. Claro, si yo te pongo la política monetaria va a ser ultra ortodoxa y va a hacer lo que tenga que hacer, y sí, dentro de 2 años la va a bajar, pero en el medio vamos a perder la mitad de los chicos en la escuela, porque no va a haber actividad, va a haber pobreza, va a haber mucho desempleo. Entonces te diría que no se puede hacer nada sin aquellas medidas ortodoxas, o sea, nada va a servir si nosotros seguimos regando la plantita de la inflación con la maquinita, pero posiblemente tengas que usar medidas ortodoxas para podar las inercias inflacionarias de la costumbre de actualizar contratos, porque todos aprendimos a trabajar con inflación, que yo, por ejemplo, de alquileres. Entonces, para que hacia adelante no sigamos firmando contratos indexados, bueno, tenés que, se le dice anclar, digamos, con las expectativas, decir, mira, en el futuro va a ser más baja. Entonces, esos son en general medidas heterodoxas, como por ejemplo acuerdos de precios y salarios, pero solo una vez que hayas demostrado que no vas a seguir regando la plantita con emisión. Hernán, vos dijiste, si querés, hablamos de los próximos 100 días. Por favor, contanos los próximos 100 días. Creo que un riesgo de estos procesos, Jorge, es confundirse que lo que dio resultado el primer tiempo va a dar el mismo resultado el segundo, y tender a enamorarse de lo que me dio rédito. Que eso es muy propio de la conducta humana, pero imperdonable en el caso de un gobierno. ¿A qué me refiero? Bueno, como hablamos al principio, bueno, hay alguna normalización, salió relativamente bien toda la normalización cambiaria financiera. Todavía no terminó, ¿no? Pero digo, era muy arriesgada esa operación a corazón abierto. No se desbocó la inflación, no hubo un colapso social, aún a costo de menor producción. Ahora,
eso digo, la desaceleración inflacionaria actual está muy asociada a que estoy clavando el tipo de cambio, o sea, atrasando el tipo de cambio. Otro profesor decía, Daniel Heyman, bueno, la variable que usamos para anclar es la que elegimos atrasar. Entonces, si yo voy a anclar los precios con el dólar, bueno, voy a estar atrasando el dólar. Y eso es así, digamos. El dólar hoy sube 2% mensual, los precios están corriendo al 13, ponele, y la tasa de interés al 8, 9, ¿no? Entonces, bueno, todo es lo que se llama inflación en dólares. Entonces estás erosionando los costos. Es muy popular eso, porque en el tránsito nos sentimos más ricos en dólares, accedemos a más bienes importados, pero es un error fatal que vos te vas como angostando el camino y estás comprando una inflación presente más baja, por ejemplo, que en marzo de 12, por ejemplo, a costa de que estés incubando un salto cambiario en el futuro y, por ejemplo, que en junio vuelva a ser 20. Eso sería fatal para el tránsito del plan, para las expectativas, para la erosión de la credibilidad del programa, del equipo económico y del presidente. Para la sociedad, obviamente, porque sería otro fogonazo inflacionario, con más pobreza. Entonces, yo te diría, Jorge, eso sería, digo, en la macro manda, entonces puedes hacer todo bien en la micro. Podemos sacar ahora en el Pacto de Mayo, soy algo escéptico, pero las mejores reformas estructurales, ahora si el dólar vuelve a saltar en junio, se va a llevar todo puesto. Entonces, ese te diría que es un riesgo muy importante pensar que, bueno, como me bajé la inflación o desaceleré la inflación, que todavía estoy recuperándome del fogonazo para volver aquí a la normalidad, la normalidad tremenda preelectoral, que te acordás que era la inflación de masa, que era 7-8% mensual, un Exacto. escándalo. Bueno, entonces te diría que ese es el principal riesgo. El otro lo mencionaste vos, que es seguir dándole a la licuadora o confundirse con que la licuadora es permanente y es transitoria y no, y bueno, tener que hacer leyes, pacto fiscal con gobernadores para que eso sea sostenible, no vas a poder, no tiene sentido alcanzar el equilibrio final y cuando el 30% de las jubilaciones por bimestre. Hernán, quiere sumar preguntas aquí Fernando Meaños, que me acompaña a la mesa. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte para sumar a tu balance de los 100 días que pasaron y para tu previsión para los 100 días que vienen, ¿qué ves justamente entre nación y provincias? En un gobierno nacional que ha cortado las transferencias de cuajo y con muchos gobiernos provinciales, con la provincia de Buenos Aires a la cabeza, que no dan ninguna señal de tener el equilibrio fiscal como una prioridad. ¿Cómo te va, Fernando? Con Fernando, Jorge, Mm. compartimos una gran pasión, que la academia. Racing, sí, exactamente, por Sí, eso. Por eso Román Liucci hizo ahí un pase, la producción nos avisó exactamente. está muy bien, está muy bien. Bueno, es uno de los... Jorge decía antes, cuánto de motosierra, cuánto de licuadora. Yo agregaría cuánto de freezer, ¿no? La motosierra y freezer fue no pagar la luz, por ejemplo, que si no se le pagó a camisa. Eso tampoco puede seguir. Pero vos me referís a uno de los puntos de la motosierra, que es que se cortaban las transferencias discrecionales a provincias. Bueno, eso era una normalidad, Fernando. Este, el sistema nación-provincias, la coparticipación, el federalismo, que a veces se confunde federalismo con sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, que mi pueblo esté bien, como si eso fuera a salvar a una provincia y las otras 23 están colapsando. Bueno, ese enfoque un poco rudimentario en el que discutimos el federalismo desde hace 30 años, desde la Constitución nueva, es uno de los problemas estructurales de la Argentina que habría que aprovechar el Pacto de Mayo para reverlo. Pero lo que se ha hecho es cortar todas esas transferencias discrecionales y por supuesto eso, digamos, también iba, no sé si más, pero tanto dinero por el asfalto, o sea, por la coparticipación como por la banquina, por esas transferencias discrecionales, arbitrarias, injustas, inequitativas, de acuerdo al color político de la provincia. Bueno, eso se ha cortado. Y eso, claro, también le corre el velo a muchas provincias que ostentaban decir, bueno, con algún orgullo, tengo las cuentas en orden. Bueno, no, tenían las cuentas en orden porque tenían un chorro de dinero, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con el gobierno anterior, por la banquina, que te disimulaba todos los agujeros y además te permitía, no sé, financiar viajes de egresados
encanta que los chicos viajen de egresado, pero somos un país pobre, digamos, tenemos otras prioridades. Claro, entonces cuando se corre el velo, decimos, bueno, no, estaba desnudo. Y eso significa, en términos agregados, Fernando, si las provincias tenían un superávit de medio punto del producto, sin eso pueden pasar a tener un déficit de 1,5 puntos del producto. Que bueno, ya es otra situación. No va a haber, Fernando y Jorge, una normalización de la economía, o sea, tener un equilibrio fiscal, que es el primer escalón de aquella escalerita que hablábamos hace un ratito. No vamos a tener ese comportamiento sano en la economía si las provincias no hacen su esfuerzo fiscal, porque son una parte importante del gasto, es donde más aumentó el gasto en los últimos 20 años, donde más aumentaron los empleos públicos. Es falaz aquel argumento que dice, no, que el ajuste lo gana la nación y no una provincia. Los habitantes todos los habitantes nacionales viven en alguna provincia, así que al final el destinatario del gasto público y el contribuyente es siempre el mismo. Entonces es más una discusión de dirigentes que de bienestar. Ahora, y por último, recién mencionaste a la pasada el colchoncito que dejó el dólar, el colchoncito que dejó el salto cambiario de diciembre. ¿Cuánto le queda a eso? Porque digo, si no se termina de resolver lo fiscal con métodos un poco más sustentables o un poco más persistentes en el tiempo, ¿cuánto le queda a ese aumento del dólar de diciembre? No, ya no le queda nada. El colchoncito de aquella que decía Jorge ya lo usamos. Sí, ya estamos abajo de la cama, digo, se hundió el colchoncito. Te voy a poner un número, a ver, sí. A precios de hoy, para no hacer lío con la inflación, a precios de hoy, el gobierno anterior dejó un dólar exportador más o menos de 1.100, porque acuérdate que era un mix entre el dólar oficial y el contado con liqui. 1.100. Lo llevó con aquella devaluación a unos 1.400, hoy está en 1.900 y pico. O sea, ya estamos más bajo que a fines del gobierno anterior, el dólar exportador, ¿no? Lo que persigue un exportador cuando vende al exterior. Entonces, no, ya se comió todo eso. Hernán, te escucho y me queda la sensación de que tu mirada respecto de la política económica del gobierno tiene más aprobación que desaprobación. Entonces me gustaría primero ver si es correcto, si tu balance termina siendo positivo, qué nota le pondrías del 1 al 10, si no resulta muy esquemático mi pregunta, y luego si sos optimista respecto al futuro económico de la Argentina. Le pondría un 6, Jorge, que no es un desaprobado, pero tampoco un felicitado. Primero no sé quién para calificar, pero bueno. Y bueno, por supuesto, como en todo análisis, creo que bien intencionado, hay cosas que estoy de acuerdo y otras que no, y entonces digo, bueno, no había margen para hacer otra cosa en materia financiera, cambiaria, fiscal, pero con un costo productivo y social muy importante, como mencioné, y sobre todo pongo alertas hacia el futuro, la segunda parte de tu pregunta, de no autoengañarse, ¿no? De no enamorarse de lo que me dio resultado hasta acá, que es la pregunta recién de Fernando, de cuánto colchón queda. No queda colchón. Entonces, estoy seguro que las autoridades económicas por lo menos son conscientes de eso. Ahora, si yo le digo a los responsables, bueno, mira, no podés seguir con el dólar al 2%, porque ya te comiste todo el colchón de Fernando. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, pero entonces la inflación de abril, en lugar de ser, no sé, 12, va a ser 16. No, entonces no lo hago. Bueno, entonces van a incubar un problema. Entonces, no tengo un juicio ni lapidario ni muy condescendiente con el actual programa. Creo que lo importante es lo que está por venir. Y en política económica, vos no podés razonar como los mercados. Es un peligro eso, es un peligro. Los mercados hay que tener mucho respeto.
y estamos todos nosotros tomando decisiones. Entonces, ok, es un dato muy importante. Ahora, no hay que idolatrar, porque los mercados suelen tener un horizonte decisorio de 3 semanas, porque dicen, bueno, ¿cuándo puedo salir? Me meto acá, ¿cuándo puedo salir? En 2 semanas, bueno, entonces entramos, total, estas 2 semanas van a ser buenas. La política económica, la cambiaria, por ejemplo, tiene que ser para las próximas 3 semanas, para los próximos 3 meses y para los próximos 3 años. Entonces uno no puede incubar problemas porque después lo lamenta. Entonces, para mencionar una de las cosas, uno no puede hacer ajuste fiscal con licuadora, porque eso es 3 meses. Puede licuar las jubilaciones 30% por mes. Entonces, tiene que hacer un plan, tiene que hacer instrumentos, tiene que hacer leyes, tiene que hacer decretos, tiene que hacer acuerdos, tiene que hacer pacto fiscal con los gobernadores. No es que si no tengo el plan A, el plan B es igual de eficiente. No es así. No es así. Entonces, creo que en estas luces amarillas, para los próximos 100 días, también señalo, Jorge, los riesgos y políticos y económicos, porque todo esto está afincado en un apoyo popular que tiene el presidente, todavía una buena imagen, a una costa de una recesión muy aguda, pero que es idéntico al que tuvieron Alberto, Mauricio, Cristina y Néstor en los 3 primeros meses de su gestión. Entonces, tampoco confundirse que el respaldo popular de 3 meses puede durar 6, pero no 9. Entonces hay que saber maniobrar a tiempo y hacer la sintonía fina de un programa y no enamorarse de lo que me dio resultados. Clarísimo, Hernán. Tenía muchas ganas de conversar con vos y realmente las expectativas fueron ampliamente satisfechas con ese equilibrio que te caracteriza, que nos resulta didáctico y útil. Muchísimas gracias por este tiempo, justo un día feriado para nosotros.